grabando. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda en el cual vamos a hacer una amplia discusión frente el caso que hemos titulado Beatriz y la facilidad de una melodía. Quiero agradecer de manera muy especial la participación de nuestros expositores. Ellos son Angie Cristina Ospina Giraldo, Lady Joana Correa, Heidi Salamanca, eh, a la compañera que para esta ocasión será la moderadora de esta mesa, que es Ámbar Lorena Amaya Yepes, y este servidor, quien es el coordinador de este evento, Germán Correa Campuzano. Nuestro abrazo caluroso y de gratitud a todos aquellos que están participando de esta mesa redonda. Bienvenidos y bienvenidas. Los dejo entonces bajo la moderación de Ámbar Lorena para que abramos esta mesa redonda y hagamos un estudio de caso bien interesante frente a la temática que nos compete esta noche, Beatriz y la facilidad de una melodía. Adelante, Ámbar Lorena. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a nuestros expositores y a nuestros participantes por estar en esta ocasión acompañándonos, teniendo en cuenta la hora. Realmente vemos el compromiso con este proyecto. Y bueno, queremos hacer un estudio de casos que inicialmente va respaldado por parte de nuestra compañera Angie Cristina. Ella nos va a hablar un poco acerca de este caso, el caso que proponemos para el día de hoy. Nos hablará en compañía de Heidi acerca de unas causas, consecuencias y de, digamos, unas oportunidades de mejora que evidencia, en este caso, Beatriz, que es una de las, bueno, que es nuestro personaje principal del caso y en especial de unas habilidades que evidentemente muchos de nosotros probablemente nos vamos a sentir identificados. Puedes iniciar, Angie. Muchas gracias. A usted, compañera, muy buenas noches para todos. Bueno, entonces a continuación vamos a presentar el caso, como lo mencionaba la compañera. Beatriz es una joven de 14 años de edad, es una chica muy hábil que siempre se ha destacado en música por su enorme habilidad para interpretar melodías de diversos compositores. Sus habilidades musicales iniciaron a muy corta edad, incluso antes de adquirir completamente el lenguaje. Tatareaba complejas melodías con muy pocos años de edad y muy pronto, al ingresar a la escuela primaria, ya conocía la vida y diversos detalles biográficos de muchos compositores de música clásica. Adicionalmente, posee una memoria extraordinaria que le permite aprender con enorme facilidad información escrita. De un solo vistazo, que de una vez a la lista de alumnos de una clase. Fue capaz de reproducir luego los números de identificación y nombres completos de todos, así como su ubicación en la lista. Aún así, y en contraste con esas habilidades tan destacadas, Beatriz tiene limitaciones significativas para otras actividades cotidianas de enorme relevancia. No sabe manejar el dinero y, en consecuencia, en diversas ocasiones la han estafado, pues entrega todo lo que tiene por un paquete de papas fritas o por un libro, y no puede estimar cuál es el valor real de cada cosa. De igual manera, aunque lee de modo automático perfectamente bien, no consigue identificar la idea principal o hacer inferencias sobre lo leído y siempre tiene que repetir en estricto orden cada detalle de la lectura, tal y como aparece en el texto original. Sus resúmenes son tan extensos o a veces más con relación a los documentos que se le proponen que no se sabe cuál es el resumen y cuál es el texto trabajado. Aunque es muy cariñosa y afable, tiene dificultades para hacer relaciones sociales con otras personas, pues es demasiado ingenua, no entiende los chistes, las bromas ni las frases hechas que abundan en los intercambios comunicativos y tiende a ser poco flexible en las relaciones con otras personas. Bueno, ahora como para contextualizar un poco este caso, vamos a resaltar las cosas positivas que, digamos, tiene Beatriz. Entonces, podemos ver que Beatriz es muy hábil en cuanto a la música, tiene también una habilidad para interpretar las melodías y tiene
habilidades musicales que iniciaron pues a muy corta edad. Además, también conocía pues cuando ingresó a la escuela, ya conocía como la vida y esos diversos detalles biográficos de los compositores. Y además también tiene una memoria extraordinaria, lo cual pues son como esos factores positivos de Beatriz. Y también es muy cariñosa y es muy afable. Y ahora pues las cosas como que son un poquito difíciles para Beatriz es cuando, digamos, maneja el dinero, entonces muchas veces la han estafado porque pues es difícil para ella estimar ese valor real de cada cosa. Y también, digamos, al momento de leer un texto, entonces es difícil para ella hacer esas inferencias y debe pues como repetir todo en estricto orden para poder como tener esa idea de lo que lee. Finalmente, tiene dificultades para hacer las relaciones sociales y, digamos, es difícil para ella comprender los chistes y las bromas cuando, digamos, está interactuando con sus compañeros o con otras personas. Bueno, aparte de esto, consideramos que una de esas como los problemas que se pueden identificar son problemas cognitivos, sociales y emocionales. Entre los cognitivos se puede decir que esas causas son, digamos, el desconocimiento del valor real de cada cosa, esos problemas de atención, dificultad para mantener la atención y concentrarse durante la lectura. También podríamos mencionar un trastorno del espectro autista, una repetición literal y dificultad con la comprensión. En las sociales podríamos decir que puede ser el entorno familiar, porque digamos puede suceder que poco socializa o no le fomentan la interacción con otros niños de su edad, así como dificultades en la comprensión del lenguaje, por lo que le resulta difícil captar las bromas o chistes. En la parte emocional, quizás puede ser el temor a ser rechazada por los demás, por lo cual evita relacionarse con otras personas, la falta de apoyo emocional por parte de padres, amigos o docentes también puede contribuir a la inseguridad en sí misma y de sus habilidades. Entonces, esas serían como las causas que se podrían identificar del caso de Beatriz. Muchas gracias, Angie. Y bueno, en realidad este caso parece como muy cotidiano para todos, o bueno, no sé si soy yo la que se siente como un poco identificada, porque en ocasiones creo que todos podemos llegar a ser Beatriz en diferentes como ámbitos de nuestra vida. Evidentemente acá nos encontramos conectadas 11 personas y dudo que de las 11 todos seamos buenos para todo, ¿cierto? Evidentemente hay oportunidades de mejora, hay debilidades y antes de pasar como a analizar un poco estas consecuencias y hacer un cierre de estas causas, me gustaría saber si de pronto alguno de nuestros participantes o expositores se ha sentido Beatriz en alguna época de su vida o se siente Beatriz en este momento o se ha rodeado de alguien que pueda ser Beatriz, hijos, hermanos, primos, su pareja, amigos, pues alguien que de pronto pueda ser Beatriz en esta ocasión. Nos gustaría de pronto conocer esta experiencia, qué pasó, qué ha pasado con esta situación y demás. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Caterine. Hola, Caterine, bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir en Gracias. esta ocasión? En muchas ocasiones me siento identificada con Beatriz, porque sobre lo que hablaba la chica, uno tiene muchas habilidades, pero siempre tiene un enfoque, algo donde por lo menos yo sé hacer mis cosas, sé cómo las hago, cuándo las hago, pero al momento de yo socializarlas al frente de alguien, no soy capaz. Se me traba la lengua, empiezo a temblar, me da miedo hablar y termino hasta llorando. Y aunque yo tenga conocimiento y a pesar de que yo ya tengo 24 años, es algo que tengo desde que estudiaba, me pasa actualmente donde laboro y puedo tener todo el conocimiento, la capacidad
salir y exponer y hablar sobre lo que debo de socializar, pero no soy capaz. Entendemos, Caterine, te agradecemos mucho, pues, como que nos hayas confiado esta parte de tu vida. Esperamos que con este análisis o estudio de caso podamos brindarte de pronto alguna alternativa, algunas estrategias o que te podamos motivar a buscar algún tipo de apoyo en el sentido de que hay profesionales o hay amigos o hay personas que conocen herramientas que te puedan permitir fortalecer esta debilidad, porque de cierto modo quizá en algún momento has querido de pronto ser un poco más abierta, de pronto has querido socializar un poco más estos espacios a nivel laboral o a nivel personal y sería pues como muy rico que no sientas tanto temor, sería también como fortalecer un poco esa confianza o también lograr identificar el origen de estos temores y lo que impide de pronto que seas un poco más abierta, dando paso pues como también a las consecuencias que le puede estar generando a Beatriz, hablando de este caso en específico, nos gustaría escuchar de pronto qué piensa la compañera Heidi acerca de ello. Hola, buenas noches. Gracias, compañera Ámbar, por la oportunidad. Analizando el caso, vemos que a pesar de que ella tiene una memoria excepcional, su forma de procesar la información podría afectar su rendimiento en materias que exigen análisis. Yo considero que como docentes se deben de implementar diferentes estrategias, ya que vemos que no todas las personas aprenden del mismo modo y en el mismo tiempo. Por otra parte, como lo comentaba mi compañera, vemos que pues prácticamente todos tenemos una Beatriz en el interior. Y nosotros como docentes, un momento, es importante resaltar las virtudes de nuestros alumnos, que no se queden solamente con lo que no son capaces, sino que vean también en lo que resaltan. Por otra parte, vemos que sin una intervención adecuada, Beatriz podría enfrentar dificultades significativas en su desarrollo académico, social y personal. Sin embargo, con estrategias de apoyo, como lo había dicho anteriormente, son específicas las habilidades sociales, como sería la comprensión lectora, autonomía financiera, ya que vemos que se enreda mucho con lo del dinero y puede aprender a gestionar sus desafíos y potenciar sus talentos. Muchas gracias, compañera Heidi. Bueno, digamos que haciendo un cierre, teniendo presente pues como los aportes de las dos compañeras, es evidente que para Beatriz hay cierto tipo de afectación a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, bueno, en cada uno como de sus ámbitos, ¿cierto? Hay barreras que le están impidiendo de pronto desarrollarse de manera adecuada en su entorno académico, pero también en todo lo que tiene que ver con sus relaciones interpersonales. Para nadie es un secreto que ella puede ser un poco tímida o incluso también puede presentar de pronto afectación a nivel académica al momento pues como de sustentar, porque miremos que para ella es complejo este tema de la redacción, que a veces es más largo el resumen que ella debe hacer que el mismo texto que se le propone. Y muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir así. Entonces, más allá de identificar estas causas y saber que cada uno de estos ámbitos se ven afectados a nivel social y emocional, porque pues esto de las relaciones interpersonales también se ven afectadas debido a que es un poco ingenua y que carece de comprensión de chistes, bromas y frases hechas, puede que en algún momento las personas tiendan a rechazarla porque piensen o sientan que ella no encaja. Entonces la idea es como empezar a abordar esto desde ya, por decirlo en este momento que ella tiene 14 años y no dejarlo como ahí enfriarse porque en realidad al pasar de los años, 10 15 20 años, pues las consecuencias van a ser mayores en los entornos en los que ella se desarrolle. Por eso me parece pues como también muy interesante abordar algo y tiene que ver con un análisis crítico de cómo se puede aplicar el paradigma del aprender para aprender, en este caso al hablar de Beatriz, y creo que esto se centra más que todo en que como personas, como individuos, comprendamos que hay que desarrollar habilidades y estrategias que nos permitan procesar y aplicar los conocimientos. Y más allá de hacerlo de una forma metódica, repetitiva o a través de la memorización, parte de un aprendizaje significativo, de yo asociar mis nuevos conocimientos con los que ya tenía, o sea, con los previos, y de empezar a ejemplificar y tratar de desglosar como esta nueva información para poderla interiorizar.
eso es algo que le puede servir mucho a ella, partiendo también de una metacognición, o sea, esa reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, identificación de fortalezas y debilidades propias y ajustar las estrategias que le va brindando el entorno y que ella va también conociendo por parte de sus maestros y demás. Esto le va a permitir a ella ser autónoma, tener un pensamiento crítico que evidentemente carece de él en ocasiones, tener esa capacidad de resolución de problemas que le van a servir para toda su vida. Y también es muy importante el proceso de adaptabilidad y trabajar digamos, en conjunto, porque ella también carece de esto. Para ella es muy complejo adaptarse a los cambios y a estas nuevas metodologías que se van presentando en su cotidianidad. Y el tema de la colaboración, el tema de trabajar en conjunto, el tema de compartir e interactuar es fundamental y para ella es algo complejo. Entonces, si priorizamos esto, creo que vamos a tener, digamos que unos cambios positivos en Beatriz o bueno, en cada uno de nosotros y en nuestros ámbitos o entornos. También es importante tener presente que en este momento y como expositores y como público hay diferentes tipos de perfil, no solo hay docentes, acá tenemos estudiantes de posgrado de diferentes especializaciones y que están también próximos a graduarse de pregrados diferentes. En mi caso soy docente, sí, pero estoy próxima a graduarme como psicóloga. Entonces es también tener presente que son diferentes ámbitos, diferentes realidades, pero a la larga seguimos siendo Beatriz. De pronto alguno de nuestros participantes, de nuestro público, quisiera darnos algún aporte con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. Buenas noches, sí, mi nombre es Marcela Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Realmente pensar en el caso, podríamos establecer diferentes estrategias, incluso como la que acabas de hablar. Yo soy profesional del área social y me invita mucho esta reflexión porque relacionar este caso con la vida personal implica reflexionar sobre cómo cada persona tiene fortalezas y desafíos en su desarrollo y cómo ustedes inician identificando cómo lo pueden relacionar con la vida personal me llama la atención porque pues todos diríamos qué estrategias más bien identificar en la adolescente, pero es aquí cómo lo hacemos la trazabilidad. Así como esta adolescente muestra talento para la música, pero enfrenta dificultades en la socialización, pues todos tenemos áreas en las que destacamos y otras en las que necesitamos apoyo, como bien lo refería la primera participante. Esto nos invita a pensar en la importancia de la empatía y la inclusión en nuestra vida cotidiana. Puede ser que nos preguntemos incluso cómo apoyamos a quienes tienen dificultades para integrarse en diferentes entornos, cómo fomentamos incluso espacios donde todos puedan desarrollarse según sus capacidades. Entonces es importante que además si en algún momento hemos sentido dificultades para relacionarnos o nos hemos visto en situaciones donde nuestra manera de aprender o comunicarnos es distinta a la de los demás, esto nos ayuda a comprender mejor a personas como la adolescente del caso, ¿cierto? Nos recuerda que cada individuo definitivamente tiene un propio ritmo, un propio aprendizaje y una manera diferente de conectarse con el mundo y que el apoyo adecuado puede marcar la diferencia en su desarrollo, incluso en su bienestar. Ese sería como mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por el aporte. Realmente sí, de eso se trata. Sería muy rico entender que todos somos Beatriz en algún momento de nuestra vida, que lo hemos sido y que probablemente lo seremos. Y qué bonito sería entender que ese tema de la empatía va más allá de yo tener que entender la realidad del otro o que nos digan, por ejemplo, en el contexto de Beatriz, es que Beatriz tiene alguna condición, como lo manifestaba Angie, puede tener algún diagnóstico y por eso la vamos a tratar bien. No, simplemente es por el hecho de ser persona y porque en algún momento todos no sabíamos muchas cosas que aún sabemos y tener la posibilidad de recibir ese apoyo y que nos digan está bien no saber. Y no está mal no saber, y todo es un proceso, creo que es fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje que jamás termina. Y por eso queremos también, pues, como hablar un poquito de la manera por medio de la cual entrelazamos este estudio de casos con el objetivo número 4 del desarrollo sostenible y tiene que ver con la educación de calidad. Me gustaría escuchar qué piensa Lady acerca de esto. Buenas noches, muchas gracias compañera Ámbar, claro que sí. De hecho, me parece muy interesante y agradecer a todos los participantes porque en realidad pues es un tema muy interesante y más pues como en este tiempo. Incluso para comenzar como
a dar un concepto acerca del objetivo 4, que es como el referente de nosotros, quiero como contextualizar acerca un poco de la bibliografía de la unidad 1, que es la que nos compete como en este momento, que es acerca de la pedagogía y la didáctica contemporánea. Aprender a aprender y en las competencias del siglo XXI, la cual se refiere que la pedagogía se refiere al estudio de la práctica de la educación, mientras que la didáctica es el enfoque específico sobre cómo enseñar y aprender. En cuanto a aprender y aprender, implica que el desarrollo es el desarrollo de habilidades y las estrategias de los estudiantes y que de hecho no es solo recibir una información, sino que también sean capaces como de ellos gestionar su propio proceso en cuanto a su aprendizaje. En cuanto a las competencias del siglo XXI, se dice que son un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para que ellos mismos emprendan retos y oportunidades en el mundo actual. En cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que sería el ODS, que sería el número 4, la ONU hace un aporte importante y es que dentro de este tipo de objetivos hay 17 más, 17 objetivos que la ONU pues ha dicho que son importantes para la vida del ser humano y que de hecho se enfrasca mucho en cuanto al garantizar una educación inclusiva, que es lo que ahorita vemos con el caso de Beatriz, que debería ser una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo entonces oportunidades de aprendizajes durante toda la vida. De hecho, con este objetivo se requiere que todas las personas, independientemente de su género, origen, discapacidad o de su situación económica, pues tengan un acceso a una educación de calidad. De hecho, pues esto promueve en el sistema educativo que no se excluya obviamente a nadie, que incluso todavía se ven, es mentiras uno de decir que esto no se ve. De hecho, yo soy maestra y de hecho se ve mucho eso y de hecho en las instituciones como tal eso se va a ver siempre. Entonces es el hecho de no excluir. Entonces para esto es importante relacionar la problemática de este análisis del ODS 4, es decir, que el entorno social, cultural y las políticas educativas juegan un papel fundamental en este pronóstico de Beatriz. Tanto que si este problema en Beatriz y en muchos en la vida no se pueden abordar, pues las barreras serían relacionadas con respecto a su desarrollo académico, emocional, social, tiene mucho que ver como con todo eso. Por eso es importante que desde las familias, que desde cada uno de los contextos sociales, culturales, pues entonces tengamos como en cuenta este tipo de políticas y que se pueda hacer algo en cuanto a estos chicos. Y siento que todos tenemos una responsabilidad, pero creo que como docentes, de hecho, porque como me he relacionado en todos estos contextos durante mucho tiempo, pienso que los maestros tenemos un papel fundamental desde la educación en cuanto a la inclusión con estos chicos para fortalecer en ellos muchas situaciones y no ver solo esto como un problema, sino verlo como un aprender o desaprender para aprender. Entonces es como la invitación a que desde cada una de las áreas donde nosotros nos desarrollamos es tener como esta empatía desde el paso de la equidad con todo esto de la educación inclusiva. Muchas gracias, compañera. Gracias, Lady, por tu valiosa participación. Y bueno, partiendo de todo eso, porque todos, reitero, no somos profes, Ujú. es tener presente desde nuestro rol. Acá tenemos papás, hermanos, tíos, primos, esposos, que quisiéramos que no fuese así, pero de alguna u otra manera vamos a tener una Beatriz. Entonces también es reconocer que este tema de la educación de calidad también prima, de que nosotros conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes, porque muchas veces se desconocen. Entonces, supongamos que en este caso Beatriz está en un vínculo familiar que conoce, que
que sabe dónde acudir, que si considera que la están vulnerando a nivel educativo porque no se está brindando el acompañamiento correcto, saben cuáles son las rutas de atención que deben buscar, maravilloso. Pero si por el contrario Beatriz viene de una familia que es un poco ausente o que desconoce como los procesos, pues Beatriz va a ser una más de las tantas estudiantes vulneradas a nivel de educación y a nivel familiar, porque incluso la pueden culpar por el hecho de que es buena en algo y en lo otro no, y van a de pronto obviar o quizá ignorar las posibilidades de un diagnóstico o simplemente no le van a brindar el acompañamiento adecuado porque creen que simplemente ya no quiere hacer ciertas cosas y hay otras que sí hace por gusto. Entonces sí me parece muy importante tener que esto es entender que esto va de la mano, todo, la familia, la sociedad, el Estado, la educación, todos estamos de la mano y que la intención es conocer y que si no sabemos qué hacer ante estos casos, pues consultemos, preguntemos. No está de más porque habrá alguien que conozca lo que se debe hacer y que pues les brinde la orientación correcta y que bueno, en este caso Beatriz no crezca con un montón de limitaciones y demás. Teniendo presente pues como la importancia de todo este proceso, me gustaría dar paso a unas conclusiones y recomendaciones. Maravilloso sería escuchar a nuestro compañero Germán. Germán, ¿qué conclusiones de pronto tienes en este momento? Muchas gracias, compañerita Ámbar. No, una vez más quiero agradecer a todos los asistentes a la luz pues de todos los aportes que se han venido escuchando en esta mesa redonda. Pues eh, podemos concluir que Beatriz pues es una niña que presenta problemas para el manejo del dinero, que no estima el valor de las cosas, que desde el tema literario pues tiene dificultad para resumir, comprender y extraer e incluso inferir. Eh, Desde la parte emocional, eso quedó claro pues que es la típica estudiante que presenta inseguridad y desconfianza en los demás y pues que falta de comprensión de las dinámicas sociales y dificultades propias para entablar relaciones con otros. Como ya lo han dicho los participantes, en algún momento seguramente cada uno de nosotros ha pasado por situaciones como esta. Eh, Se pudieron concluir unas causas y unas consecuencias dentro de las que pues puedo resaltar el déficit cognitivo no diagnosticado, pensaría yo en este caso, ¿cierto? Una habilidad especial por temas artísticos, que en este caso sería la música. Eh, Beatriz presenta una memoria excepcional. Eh, pues el tiempo es corto, pero aquí me parece que también era importante haber podido tener conocimiento de cuál es el entorno familiar y social en el que se desenvuelve Beatriz para poder determinar como otras cosas. Entonces, pues también quiero concluir que el caso tiene más tela de dónde cortar que de pronto pues la problemática no nos lo plantea o no nos lo informa. Me parece importante hablar de la ausencia de una motivación, no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes. Creo que es muy importante lo que refería la compañera que hablaba sobre, pues, que para ofrecer una educación de calidad es pertinente, pues, todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión, el respeto por la diferencia y desde lo que nos compete, ¿cierto? Las pedagogías y didácticas en este caso, pues, implican a que el docente, pues, se esfuerce en encontrar la manera de potenciar en Beatriz esas habilidades que tiene para mejorar su aprendizaje desde las diferentes eh, aristas del aprendizaje y del conocimiento. Mm, no sé cómo en términos de concluir, compañera Ámbar, si alguna otra de las personas que nos acompaña, algunos de los asistentes o los demás compañeros quieren hacer otro aporte a estas conclusiones, con miras a que pues podamos construir esa infografía que debe ser el producto de esta reunión, de esta mesa redonda, donde ya podamos pues como concretar las conclusiones generales. Por supuesto, veo la manito levantada de Javier. Javier, bienvenido. Compártenos tu apreciación. Buenas noches para todos, mi nombre es Javier López, eh, soy bombero, soy auxiliar de enfermería y soy auxiliar en centrales de esterilización.
La señorita Ámbar en una de sus intervenciones dijo, algunos acá somos profes. Yo te quiero hacer ahí un paréntesis, una comilla, y yo pienso que todos somos profes, independientemente si es tu profesión. Te lo digo porque en algún momento, trabajando en una clínica acá en Medellín, un médico me dijo, profe. Yo lo miré y le dije, no, profe, yo no, profe usted. Me dice, no, yo te enseño lo que yo sé, pero yo no sé lo que tú sabes, entonces tú también puedes ser mi profesor. Entonces ahí todos seríamos profesores. Y en la intervención que hizo la niña Lady Correa, en la inclusión quiero contarles una vivencia propia. Soy bombero y en la estación en la que presto mi servicio de voluntariado es una estación muy incluyente. Tengo un compañero que tiene una discapacidad física y de pronto también es un poco corto mentalmente. Y si tú le haces una evaluación por escrito, él todo lo va a sacar malo, ¿cierto? Pero si tú le preguntas a él, le haces una evaluación verbal, es el mejor. Tú lo ves a él medio chueco, pero también es el mejor corriendo, para tanto que hace parte de la Liga Antioqueña de Atletismo. Y tú lo ves con su discapacidad. Y entre comillas, todos estamos bien en la estación, pero ninguno le sigue el trote a ese compañero. Son las fortalezas que muchos tenemos escondidas. La primera intervención de la amiga que está acompañándonos hoy también, dice que ella le da temor al exponer. Eh, yo tengo 42 años y tuve una infancia un poco muy difícil. Yo vendía dulces en los buses y cuando estaba en mis trabajos en el colegio, yo sentía temor al exponer. Me daba miedo exponer. Perdía mis trabajos por no exponer. Y un día me replanteé y me dije, yo soy bobo. Si yo me subo a un bus, a hablarle a tanta gente que no conozco, porque no soy capaz de hacerlo, a mis compañeros que a ellos los conozco. Y fui trabajando en eso. Cuando hice mi estudio de enfermería, lo digo con orgullo, era el mejor expositor, a tal punto que yo me gradué con honores. Eso que yo sentía que era una debilidad para mí, lo vi como una fortaleza y poco a poco he sabido salir adelante. Javier, realmente para nosotros es muy valioso que te hayas abierto y que nos hayas compartido un poco de tu vida, al igual que los demás participantes lo han hecho. Nosotros valoramos y respetamos muchísimo estos espacios y nos encantaría de pronto también seguirlos llevando a cabo con el propósito de que nos escuchemos, porque quizá Caterine no ha recibido de pronto un buen acompañamiento o no ha tenido la posibilidad de rodearse de personas como tú que también le digan, pasé por lo mismo que tú o de alguna u otra manera me siento identificado y mira que he podido superar este temor, este miedo, esta oportunidad de mejora, porque a veces esto nos cierra un poco las puertas de conocer otros entornos. Es muy bonito pues también como la vivencia de tu ámbito laboral. Sabemos pues la premura del tiempo que tenemos en este momento para que no se nos corte la reunión y nos gustaría en el próximo encuentro dar continuidad como a este tipo de acompañamientos y de conversatorios y estudio de casos. Entonces tenemos la compañera Heidi que nos puede dar de pronto una última recomendación, sea relacionada con el estudio del caso o a nivel general. Heidi, te escuchamos. Gracias, compañera. Bueno, yo considero que es importante implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan su comprensión lectora, ayudándonos a identificar ideas principales
y hacer inferencias mediante ejercicios guiados y estructurados. Por otra parte, veo la historia que nos cuenta Javier y pues hace un paréntesis de cómo si era capaz de hablar en los buses, pero no en clase. Entonces ya como que se evalúa y ya avanza en su proceso. Entonces vio las ventajas que tenía y las fortalezas, por decirlo así. Por otra parte, yo creo que es importante, como le decía la compañera Ámbar, fomentar estos espacios de socialización, de apoyo, donde vemos en lo que nos consideramos malos, pero en realidad puede ser ventajas en otros aspectos. Y por último, yo creo que es importante brindar una orientación a Beatriz o a nuestros estudiantes, también a su familia, porque yo creo que también de la familia, aparte como seamos nosotros ya sea en lo que nos desempeñemos. Entonces, ya, yo creo que es importante eso. Muchas gracias para todos. Les deseo una feliz noche y nos vemos en una próxima